Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y una vez más, gracias también al Padre Carlos, a los organizadores, por lo que hace que estas jornadas sean perdurables. Entiendo que en la Argentina, en donde nada dura mucho, está muy bueno poder celebrar 27 jornadas ininterrumpidas, porque habla de que todavía hay gente que tiene ganas de dialogar, que tiene ganas de encontrarse, ganas de buscar puntos en común más allá de nuestras diferencias. Así que celebro enormemente estas jornadas una vez más. Recién veía el video del Papa Francisco y yo le he dicho, quizá de una manera un poco bestia, pero digo que el gran riesgo es que nos transformemos en las viudas de Francisco y que nos la pasemos llorando y viviendo con nostalgia lo que ya pasó. Del mismo modo que me gusta decir que el último viaje Francisco lo hizo a la Argentina y lo demostramos con profundo dolor en las cantidades de manifestaciones que hubo con su muerte. Reconocimos que el Papa estaba entre nosotros. Y a mí me gustaría que no solamente sea su último viaje, sino que sea su viaje más largo, es decir, que se quede para siempre entre nosotros. Y para eso, fundamentalmente, tenemos que actualizar, concretar su magisterio, lo que nos estuvo enseñando a lo largo de 12 años, que nosotros, y hay que reconocerlo, los perdimos. Porque los 12 años nos pasamos discutiendo a ver si lo ponemos de un lado o del otro lado de la grieta. No veíamos ni siquiera más que un fragmento de lo que él escribía, pero por supuesto como grandes opinólogos decíamos de todo y nos lo perdimos, 12 años. El otro día le decía a un grupo de estudiantes, apurémonos a leer todo su magisterio, porque el Papa León ya también empezó a escribir y entonces nos van a quedar materias acumuladas. Y entonces los invitaría hoy a que podamos no solamente conocer su magisterio de puño y letra, es decir, directamente, y para eso tendremos que tener el gesto contracultural de leer, y leer más que los títulos en la noticia, sino que también, y acá está el enorme desafío para no ser de las viudas, es concretarlo en el hoy, en el 2025, y no vivir de nostalgias. Por eso quiero comenzar con un mensaje que le envió a los argentinos el 30 de septiembre de 2016. En aquella ocasión, el Papa Francisco comenzaba su mensaje diciendo: todavía estamos respirando el ambiente de los festejos del Bicentenario. ¿Y saben por qué tomé este mensaje? Porque es muy concreto en lo que el Papa nos pide a los argentinos que hagamos. Lo primero que nos pide: les pido por favor que una vez más se pongan la patria al hombro, esa patria que necesita de cada uno de nosotros. Esto nos hará lograr la cultura del encuentro, que supera todas las culturas del descarte. Que podamos expresarnos sin ser insultados y agredidos. Esa es la primera tarea que nos dejó. Que nos podamos poner la patria al hombro, que podamos descubrir que la patria necesita de todos nosotros, de todos, de los que piensan igual y de los que piensan distinto, y no generar entre nosotros mismos la cultura del descarte. Si hay una frase que a mí me revuelve el estómago, que a veces se escucha en algún dirigente, es cuando deseas que a ese gobierno le vaya mal. ¿Cómo se nota que llegás a fin de mes y te alcanza para comer y te sobra un poquito? Yo no quiero que a ningún gobierno le vaya mal, porque si le va mal a cualquiera, sea el gobierno de cualquier signo político, le va especialmente mal a los más pobres, a los que más sufren, porque en definitiva son ellos los que pierden siempre de un hilo. Entonces nosotros, ¿cómo hacer para no generar la cultura del descarte, creyendo que la Argentina se construye con pocos, o con la mitad que piensa como yo, o como el tercio que piensa como yo? Y la segunda tarea que nos da el Papa, y es muy gracioso porque dice allí: les voy a dar otra tarea más, como las maestras de antes, les voy a dar los deberes de la casa. Y dice: les propongo que todos los días, o como mucho cada 2 días,
cada uno de ustedes viva obras de misericordia u obras espirituales, de misericordia espirituales y de misericordia corporales. Y ahí da la lista. Se las recuerdo, es algo muy sencillo, es algo muy tradicional en la iglesia. Las obras de misericordia corporales es vestir al desnudo, dar en comer al hambriento, visitar al preso o al enfermo, dar hospedaje al que está en la calle. Y las obras espirituales están ligadas a dar un consejo, a corregir al que está mal y está equivocado, a consolar al que sufre, a soportar los defectos del otro. Me pareció tan pedagógico y tan concreto. Lo primero entonces, ponernos la patria al hombro y saber que nadie es descartable y que la necesitamos y la construimos entre todos. Y lo segundo, que cada 1 o 2 días tratemos todos de vivir una obra de misericordia, corporal o espiritual, dando una mano al que lo necesite, especialmente a los que sufren y a los más pobres. Y para esto, tal cual creo que presenté o dije el año pasado, creo que es importante que podamos pensar en la propia vida y que cada uno, desde su fe, desde su postura ideológica, pudiéramos hacer un acto de conciencia, una toma de conciencia de mi propia vida, un examen de conciencia. Cuando alguna vez estuve con el Papa Francisco hablando de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco, yo le hablaba del capítulo 3, del capítulo 4, que se llama La mejor política, y el Papa me dijo, para, no vas a tan rápido, vamos al capítulo 1. El capítulo 1 de la Fratelli Tutti habla de las sombras del mundo cerrado, la sombra del mundo cerrado. Hace como una descripción de lo que vive el mundo en este momento. Y me impresionó porque el Papa dice, eso es para que cada uno vea qué es lo que está haciendo en el mundo de hoy. No es para que hagan un diagnóstico y para que le empiecen a echar la culpa a los otros, sino para que seamos capaces de descubrir qué es lo que yo hago o dejo de hacer por el mundo de hoy. Y entre aquellas sombras, el Papa Francisco planteaba el individualismo. Entonces, habiéndolo escuchado con él, que le tengo que pasar este capítulo 1 por la propia vida, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo me encierro en mis propias cosas? Otra de las sombras que planteaba Francisco era la cultura del descarte. Y entonces, si lo tengo que pasar por mi propia vida, puedo preguntarme a quién ya no veo o no quiero ver. Otra de las sombras que planteaba Francisco era la violencia verbal y digital. Y entonces podemos preguntarnos cómo uso yo la palabra y el juicio. Otra de las preguntas, de las sombras, de ese capítulo 1 de la Fratelli Tutti es la indiferencia global. Y entonces puedo preguntarme qué sufrimiento ya no me conmueve más. Otra de las sombras que planteaba Francisco era la idolatría del éxito. Y entonces me puedo preguntar qué medios acepto para lograr los fines que me propuse. En definitiva, Francisco no describe fenómenos sociológicos neutrales, sino pecados estructurales con raíces espirituales muy personales. El capítulo 1 soy yo. El capítulo 1 es cada uno de nosotros. ¿Y por qué les quiero compartir esto? Porque es una clave hermenéutica. Esto es una clave de interpretación. A la hora de hacer cualquier análisis sobre nuestra sociedad, sobre la realidad económica, sobre la realidad política, creo que es importante, primero, el examen de conciencia. ¿Qué hago yo o dejo de hacer para aportar a ese diagnóstico del que siempre los argentinos somos especialistas? Alguna vez he compartido, creo que aquí mismo también, que el problema nuestro es que de todo sabemos. En la época de la pandemia todos sabíamos sobre vacunas, aunque los que eran físicos y bioquímicos eran pocos. A Messi le enseñamos cómo ser futbolista. Somos un poco impresentables y al Papa le enseñamos cómo ser Papa también. Y no nos ponemos colorados por esto. La cultura del encuentro de la que nos habló el Papa Francisco creo que es la enorme gran tarea, más allá de estos 2 puntos que le presentaba de su mensaje a los argentinos en el 2016.
Y pensaba entonces, en términos de eso que les leí en la Fratelli Tutti y de los mensajes del Papa, decir que esta cultura del encuentro se construye con algunos ingredientes que los tenemos que aportar todos. Lo primero, hacernos cargo de lo que yo hago o dejo de hacer por la cultura del encuentro y poner lo mejor de mí. Lo segundo, tomar conciencia que nadie es descartable, como lo dije anteriormente. Lo tercero, reconocer que hay conflictos y que tenemos que aprender a sobrellevar los conflictos. Y que no tenemos que pensar que porque hay conflictos y hay gente que piensa distinto, esa persona es mi enemigo o mi adversario. Lo cuarto es seguir forjando el diálogo. Y acá me permití traer una encíclica que se escribió hace 60 años y traje un ejemplar viejito a propósito. Hace 60 años que el Papa Pablo VI, en la encíclica Ecclesiam Sua, decía la necesidad que tiene el mundo del diálogo. ¿Por qué traje este ejemplar viejo? Para darnos cuenta que hace 60 años que venimos insistiendo con lo mismo que parece que no aprendemos nunca. Un diálogo que nos propone el Papa Pablo VI, que dice que tiene que ser un diálogo claro. Tenemos que tratar de entendernos. Y para eso hay que aprender primero a escucharnos. Lo segundo es un diálogo que sea afable, cordial, no una lucha verbal. El tercer aspecto que daba Pablo VI era que tenemos que generar ámbitos de confianza para que se pueda dar el diálogo. Y lo cuarto, una prudencia pedagógica. Entender que a veces el otro no entiende lo que yo estoy diciendo. Y que entonces también tenemos que tener en cuenta cómo lo recibe. Y qué capacidad hay en el otro para entender o recibir lo que yo estoy diciendo. Parecen puntos básicos, pero insisto con que esos puntos básicos son como los cimientos de una nación. Y cimientos actitudinales. Por eso Francisco, cada vez que habló a los argentinos, insistió con lo mismo. Con la cultura del encuentro, con aprender a dialogar, con entender que nadie es descartable, con entender que tenemos que salvarnos todos juntos, y siempre con dos ejes, la educación y el trabajo. La educación y el trabajo. Recuerden también allí en la Fratelli Tutti, y me permito leerlo textualmente, el número 162 es realmente concreto, brutalmente directo. El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, sus iniciativas y sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna solo a través del trabajo. Más claro, echarle agua al cenobra. Voy terminando. Creo que la cultura del encuentro, por sobre cualquier pacto social, cualquier pacto económico, tiene que darse justamente como lo dice su palabra, con un pacto cultural. Tiene que hacerse una forma y un estilo de vida. El poder dialogar, el poder escucharnos, el poder descubrir que el otro es mi hermano aunque piense distinto. Y me acuerdo de un cuento que se los recomiendo que se llama El monstruo debe morir. Es un cuento de Marco de Negri. Allí describe un gran hormiguero que se construye, se da, no les voy a contar todo el cuento, pero se construye un gran hormiguero y todas las hormigas aprenden a vivir de la misma manera. Y ya no necesitan salir a la intemperie, porque en realidad han podido ayudarse entre ellas a generar un sistema en el cual no hay necesidad de salir del gran hormiguero. Hasta que una, por los laberintos del hormiguero, se empieza a meter y termina saliendo a un jardín. Y descubre lo lindo y hermoso y lo diverso. Lo diverso de los colores, las flores, los pastos, la luz. La hormiga queda como desesperada diciéndole, tengo que contar esto a mis hermanas. Nosotras estamos todas juntas, somos todas iguales.
acá hay todas cosas distintas, esto está buenísimo. Y no tengo pruebas, ¿qué hago? Y entonces empieza a cortar flores de distintos colores y empieza a ponerlas arriba de ella y empieza a meterse nuevamente en el gran hormiguero. Cuando se mete en el gran hormiguero y las otras la ven, entienden que es alguien de afuera muy peligroso y la terminan matando. A veces entre nosotros pasa lo mismo. Hemos formado grandes hormigueros. Hemos formado grandes hormigueros. No hay uno solo en Argentina, son varios. Son varios. Y cuando alguno asoma la cabeza y dice, che, se puede dialogar con aquel, che, mirá, aquello que está diciendo aquel está bueno, lo empezamos a acusar de todo, empezando por traidor. Y de ahí para adelante lo que se les ocurra. Cuando empezamos a descubrir que la diversidad es buena noticia, empiezan a callar. Y eso no está bueno. Yo digo que en algún momento de la Argentina, en nombre de la diversidad, pretendieron que todos pensáramos lo mismo. Eso es el gran hormiguero de Marco de Negri. Como me gusta mucho la literatura, empecé con el Papa, con ese mensaje del 2016, y quiero terminar con un mensaje de Borges, cuando el bicentenario de la Argentina, cuando la Argentina cumplió 150 años. ¿Sí? A mí me gusta una cosa de Borges. Cuando murió Marechal en 1970, Borges fue a Lluvedorio. Y entonces tuvo una frase, disculpen si están climando, que dice, por esa política de mierda me perdí de conocer a una gran persona. Me pareció fantásticamente honesto. ¿Se acuerdan de Marechal que decía la patria es un dolor que aún no tiene bautismo? O la patria es un dolor que aún no sabe su nombre. De alguna manera, Borges decía algo parecido, pero la grieta no les permitió encontrarse. Por eso, Borges dijo, y terminó con él, nadie es la patria, ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo. Más adelante, nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Pero acá está el punto de unión con Marechal, con Francisco y creo que con todos nosotros. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en nuestros pechos y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Somos la patria. Forjemos la aventura del encuentro. Empecemos por casa y demos otra oportunidad. Muchas gracias.